La libertad de cátedra es un concepto casi universal. Los debates en torno a sus límites no tienen fin. Pero ¿cuánto conocen sus protagonistas? Bueno, lo primero es que a veces se distingue entre libertad de cátedra, que es la libertad de enseñar, y, y un término más amplio, que es el de libertad académica, que incluye mucho más, incluye la libertad de investigar, incluye la libertad de expresarse fuera de los confines universitarios. Pero en la libertad de cátedra es un derecho que traza sus orígenes a la universidad medieval, con todos los vaivenes que eso supuso. Y sobre todo en las universidades alemanas y las universidades de los Países Bajos fue un movimiento fuerte. Luego, con la aparición de la nación-estado, pues hay más intentos de controlar lo que las universidades estatales enseñaban. El autoritarismo siempre ha estado reñido con el concepto de libertad académica, y eso hasta nuestros días. Este tema de la libertad académica en general en una universidad, yo creo que es imposible desvincularlo de los problemas más amplios relacionados con la libertad de expresión en una democracia. Una democracia tiene como supuesto, como precondición a una ciudadanía activa, pero más que activa, informada, educada, etc. Pero es importante, para que exista una democracia vigorosa, que existan instituciones donde la búsqueda de la verdad sea su misión de vida. Las universidades y la libertad académica cumplen esa función de crear como una especie de ámbito de competencia en el sentido de ser competente, ¿verdad? De educación y competencia para que una democracia funcione. En lo que conocemos como libertad académica, que es un espacio donde que se les reconoce a los profesores cierta libertad para establecer sus propias agendas de investigación y sus propias dinámicas con cierta autonomía, están íntimamente vinculados con la democracia. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la verdad no puede tener demasiados límites. Tú tienes que permitir que esa búsqueda fluya en las direcciones que se quiera ir, o sea, que se encuentren, ¿no? Tiene que ser como generativa, o sea, generativa en el sentido de que una institución académica debe poder plantearse preguntas que a su vez planteen otras preguntas y otras preguntas sin fin y sin dirección preconcebida. En nuestro medio, pues siempre se ha adscrito cualquier idea de libertad académica a la libertad de expresión, consagrada tanto por la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico. Pero desde el punto de vista jurídico, es relativamente muy poco lo que se ha resuelto. Se produjo un poco después el caso del periódico Diálogo. Como director del periódico Diálogo, tuve oportunidad de participar en un caso que resultó ser muy importante, el caso de COS versus la Comisión Estatal de Elecciones. Y básicamente aquí se trataba de la intervención del Estado por la vía de la Comisión a un periódico debidamente constituido, a una publicación universitaria que en ese momento y también mucho más tarde ya gozaba de prestigio académico y de prestigio periodístico. No obstante, los funcionarios de la Comisión Estatal, de los partidos, en particular el representante del PIB y el representante del PNP, se aliaron para lograr una intervención sobre el proceso de producción de contenido del periódico, del mensuario. Cuando esa orden se trató de hacer efectiva contra nuestra redacción, nosotros acudimos al auxilio del tribunal, y entonces ahí hay toda una historia, pues, a nivel del Tribunal Superior
el juez Yelio Olini nos da la razón y luego la Comisión Estatal apela y hay una decisión del Tribunal Supremo mayoritaria que también nos da la razón. ¿Qué se defendía allí? Se defendía en alguna medida la libertad de cátedra y el principio de la libertad de prensa. Una vez definido diálogo como un espacio público, que es como se le conoce en el argot, digamos, jurídico o legal, el Estado no puede entonces tratarlo como si se tratara de una gestión que pertenece, digamos, al ámbito de las relaciones públicas o la publicidad. Para nosotros ese caso fue muy importante porque sentaba un precedente de independencia editorial que es fundamental para la vida de cualquier publicación y de cualquier proyecto periodístico. Y por otro lado, lo era también en la medida en que consolidaba una noción de libertad de cátedra, porque permitía que los profesores de periodismo se sintieran cobijados, ¿verdad?, por un principio fundamental que, digamos, desalienta las intervenciones irracionales o indebidas de las autoridades universitarias y, en este caso, del poder del Estado. La libertad de cátedra no puede suponer que cada profesor enseñe lo que le dé la gana sobre el asunto que le dé la gana. La libertad de cátedra dentro del salón de clase está supeditada a lo que en términos generales es la materia objeto de la clase. Nadie puede tener derecho a decidir que va a enseñar un curso de cálculo en una disciplina que se supone que sea de ciencia política. Pero lo que la libertad de cátedra en el contexto del salón de clase quiere propiciar es que haya diversidad en puntos de vista, que el profesor se pueda expresar libremente o más libremente sobre los asuntos que son parte de esa tarea docente, y lo mismo el estudiantado, que aunque no se dice mucho, también tiene esa libertad académica dentro del proceso educativo. Pero ese límite sí está reconocido, doquiera se ha tratado de hacer algún tipo de análisis sobre lo que es libertad académica y libertad de cátedra. La libertad siempre tiene unos parámetros y unas limitaciones, ¿verdad? Lo cierto es que en cada una de las disciplinas de la economía, microeconomía, macroeconomía, hacienda pública, pues uno tiene cierto margen para ir hacia dónde, qué cosas enseña y cómo evalúa a los estudiantes. Claro, esa libertad de cátedra siempre está predicada en que uno, dentro del marco de la mejor posibilidad de lo que es la disciplina que uno enseña, que uno lo enseña de la mejor manera posible. Si es microeconomía intermedia, pues que usted enseñe microeconomía, que no vaya a enseñar, qué sé yo, las leyes distributivas de la ley de cierre o algo así. Porque aunque pueda ser parte integral, lo cierto es que uno tiene que mantener dentro del marco de la disciplina cierta forma de evaluar al estudiante y de presentar la información correcta. A veces no hay una línea tan fácil de separar profesor-economista, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en mis clases suelo, dentro del marco de la libertad de cátedra, suelo discutir muchos de los estudios que yo hago. Si son estudios que están al día, hago un estudio reciente sobre la ley de cierre, pues le comento a los estudiantes mis resultados. Porque ahí le estoy hablando de la metodología que utilicé, los datos que utilicé, las fuentes de información y los resultados, cómo llegué a esos resultados. Porque es parte de la enseñanza, a mí me parece, no tan solo estar hablando de lo que el texto tiene, ni lo que dice, sino cómo las cosas se pueden aplicar a los casos concretos y diarios de la economía del diario vivir de Puerto Rico, la ley de cierre, el sistema de retiro. Entonces ahí yo tengo que, y me gusta hacerlo, porque los estudiantes se afanan
porque como están oyendo ese tema en la radio, están oyéndolo de día a día, pues ellos quieren saber la opinión de su profesor, que ellos deben considerarlo como algo importante y experto en la materia. Y así entonces en ese caso pues yo lo que hago es brindo la oportunidad de dar la mejor información a los estudiantes, siempre entendiendo y diciéndole que esta es mi posición en términos de los resultados que aplico. La libertad académica incluye lo relacionado con la investigación del profesor o profesora. La libertad académica también a veces se asocia con la libertad, con aspectos relacionados con los estudiantes y el tipo de dinámica que se debe dar en una institución académica para que podamos hablar de una libertad académica más general. Los académicos tienen libertad de cátedra como parte de la libertad académica, pero esa libertad de cátedra está restringida por la gestión que ellos están haciendo. Estamos hablando de áreas del saber que están más o menos delimitadas. Y están delimitadas por una serie de entendidos. O sea, algunos entendidos tienen que ver con el asunto que se está trabajando. Te digo el ejemplo de las ciencias, ¿verdad? Pues el profesor que está enseñando sobre física, pues tiene que referirse a un canon y a una serie de cosas. Pero también está restringida esa libertad académica por unos entendidos de lo que constituye la profesión académica propiamente tal. Es decir, yo como profesor de Derecho investigo y hago gestión académica conforme a lo que es esperado de un profesor de Derecho. Yo escribo artículos de revista, yo pues, opino sobre temas de interés público, me educo, estoy al día en la jurisprudencia, etcétera, ¿no? O sea, que es esperado en el entorno académico que yo ejerza mi libertad académica con ciertos límites. Sería inapropiado, según lo que es esperado de este mundo académico, que yo me pare en el salón de clase a decir sandeces, a hablar de la Comay y de cosas que no tienen nada que ver con el entorno académico. Entiendo que la libertad de cátedra no debería ser absoluta. La libertad de cátedra, cuando es absoluta, permite que el profesor utilice el tiempo de clases para narrar solamente sus experiencias personales y no necesariamente enseñe la materia a la cual los estudiantes están matriculados. La libertad de cátedra sí debería permitirle a los profesores expresarse sobre lo que ellos quieran mientras tenga que ver con el tema de la clase que se quiere impartir. Yo vi en una clase un muchacho que era uno de los top de la clase que hace un comentario sobre algo de la clase que él sacó de otras fuentes, un libro externo. Y este profesor le hace una pregunta y la pregunta es: ¿usted me está preguntando o usted me está indicando? El muchacho titubeó, pero le dijo: profesor, yo le estoy indicando. Ya desde ese momento yo sabía que ese muchacho, que era uno de los top de la clase, no iba a pasar la clase y efectivamente no pasó. Lo retó intelectualmente el profesor, lo colgó en la clase. Uno de los mejores del salón. Eso tú me lo ves en una universidad privada. La libertad de cátedra está muy atada en el contexto universitario público y aún en el contexto privado a la idea de que la mejor forma de reconocer la libertad de cátedra y la libertad académica es a través del concepto de las permanencias. Que un académico cuya tarea esté sujeta a los vaivenes de los cambios en la administración universitaria no puede verdaderamente ejercer una libertad de cátedra distendida. En mi caso, tendría razones para argumentar que se ha usado para, de algún modo, intimidar, ¿verdad? A mi labor como docente, como periodista. Y lo digo por lo siguiente: yo vine a
a acceder a una plaza permanente en la Universidad de Puerto Rico una vez cumplí 25 años de servicio. Eso es un mecanismo que se usa para intimidar. Es decir, en la medida en que uno está atado a un régimen laboral inestable, como es el contrato, aun cuando en mi caso era un contrato anual, el que llamaban el bueno, eso es un contrato débil, es un compromiso débil de la institución con el docente, y en más de una ocasión pienso que contra mí se usó esa relación inestable, ¿verdad? Vulnerable para intimidarme. La Universidad de Puerto Rico, donde he enseñado, y todas las universidades donde he logrado enseñar en Puerto Rico, Interamericana, Católica, pues han sido bastante laxos en términos de darle la libertad de cátedra a los diferentes profesores. Claro, siempre hay una serie de cambios que se realizan que, aunque no te lo digan, posiblemente sean para limitar la libertad de cátedra. Ejemplo, evitan que X persona que tiene tal ideología entre a dar clases. Eso sí suele suceder, ¿verdad? No quiero a esta persona aquí porque no es afín a lo que yo creo, evita lo que entre, pero se hace de manera bien callada, bien solapada. No te dicen, bueno, no entraste porque eres del partido contrario, no entraste porque eres comunista. Eso no te lo dicen, ¿verdad? Pero obviamente sabes que una de las razones por la cual un profesional o intelectual con todas las capacidades no entra es porque posiblemente tenga una posición contraria a lo que los directivos de la administración en ese momento piensan.